Hello, my beautiful people. How are you? I hope everything is alright down there. Ok. Hoy nos vamos a referir al estudio de un auxiliar con características muy particulares, con características muy singulares, ya que a este verbo se le atribuyen varias cualidades. Pues bien, nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al auxiliar did. Antes de iniciar en el análisis sobre el auxiliar did, debemos recordar que did es el pasado del verbo do. Recordemos que do, como verbo, representa el verbo hacer y también como un auxiliar. Entonces, el did, que es el pasado de él, por consiguiente, también tiene las mismas características. O sea, como verbo va a ser did, en pasado, el verbo hacer, en pasado, y como auxiliar no tiene ningún significado. Con eso entendemos de que cuando vemos did como auxiliar, en sí el solo, el propio, por sus propios medios no significa nada, simplemente está allí como un símbolo, ¿sí?, de interrogación o de negación o de la función que esté fungiendo en ese momento. Entonces vamos a recordar la técnica que nosotros teníamos para poder utilizar el auxiliar did. Para ello nos debemos remontar a la misma estrategia que utilizamos con do y con does, que era la siguiente. Aquí tenemos los modal verbs, que son los verbos modales, que ya los hemos estudiado anteriormente: can, could, might, may, must, will, would, shall, should and ought to. Y también el verbo to be, verb to be. Entonces la regla decía que no lo debemos utilizar cuando vamos a interrogar con cualquiera de los verbos modales o el verbo to be, ya que estos verbos, los modales y el to be, invierten sus términos, verbo con sujeto, para preguntar, ¿no? Recordamos un ejemplo muy común, que I can es la afirmación, can I la pregunta, will, I will go, will I go, will you go, etcétera, etcétera. Ya conocemos esos mecanismos con anterioridad. Entonces recordemos siempre, la fórmula es recordar siempre primero cuándo no los utilizamos, y no los utilizamos en este sentido, ni con los verbos modales ni con el verbo to be. Entonces, al llegar a este punto de que no los utilizamos con ninguno de ellos, entonces automáticamente desembocamos, como lo decíamos anteriormente, en que si lo utilizamos con el resto de los miles de verbos. Al igual que el do y el does, el did también sufre la misma condición. Están condicionados a la misma circunstancia. Entonces, antes de empezar a utilizarlo, vamos a recordar la fórmula mágica del APPB. El APPB podemos recordar de que era la fórmula que nos indicaba el orden en el cual las preguntas iban a ser estructuradas cuando se utilizan los auxiliares, ¿no? En este caso, did, que es el que estamos estudiando, ¿no?, al que nos corresponde. Entonces, auxiliar, pronombre personal, verbo, la fórmula mágica APPB. Siempre hay que tenerla en la mente y eso nos ayudará muchísimo y nos hará fácil la tarea de reconocer y de siempre llevar un orden en cuanto a la estructuración de las preguntas a realizar con auxiliares, en este caso did. Entonces, una vez que tengamos ya el APPB, ¿sí?, recordamos que auxiliar, ¿cierto?, ¿cuál sería en este caso? Did. Pronombre personal, cualquier el que sea, you, he, she, it. Verbo, también el que sea. Vamos a hacer un ejemplo. Auxiliar, did. Pronombre personal, you. Jugar, did you play? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, para iniciar los ejercicios que vamos a realizar. Okay. Entonces, recordemos, auxiliar, pronombre personal, verbo. Fíjense que el did va en la misma posición que iba el do o el does en el tiempo presente simple. Aquí estamos hablando del pasado simple. Por llevar el auxiliar de pasado simple, estos son preguntas o yes, no questions, ¿cierto? Los yes, no questions
ya que este tipo de preguntas se responden solamente con sí o con no. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas oraciones afirmativas en presente simple. Las tenemos allí para poder observar y darles un ejemplo del proceso que sufren estas oraciones para poder adaptarles el auxiliar did. Aquí tenemos: you go to school every day. You go to school every day. Tú vas a la escuela, al colegio, todos los días. Para transformar esto en pregunta, si lo queremos transformar a presente simple en pregunta, bastaba con agregarle el auxiliar do, ¿sí? Porque you le corresponde el auxiliar do, ¿no? Entonces, do you go to school every day? Vas a la escuela todos los días. Pero resulta que el caso de nosotros, nuestro estudio hoy está referido, enfocado hacia el did. Entonces no vamos a utilizar el do, sino el did. El did va a transformar esta pregunta en pasado automáticamente. Cuando nosotros decíamos hace rato que al did se le atribuyen poderes sobrenaturales, es por esto, ¿no? Porque el did es como una varita mágica, ¿sí? Una varita mágica que tiene los poderes para transformar el verbo que se le pare al frente, en este caso go, que es el verbo principal de la oración, aunque esté en presente este verbo, el hecho de la presencia de este mago, porque es un mago, este did lo podemos tomar como un mago todopoderoso, que tiene una gran capacidad de hacer que el verbo que se encuentra aquí viaje en el espacio del tiempo y lo transforme al pasado. Así él esté en presente, ya su significado se interpretará en pasado, ¿no? Entonces tenemos aquí: did you go to school every day? Que ya no es tú vas a la escuela, sino fuiste a la escuela todos los días. Recordemos mucha atención que go está aquí en presente. ¿Por qué? Porque la presencia del did ya lo transformó al pasado automáticamente por obra de magia, ¿sí? Por arte de magia. Muy bien. Entonces lo mismo podemos hacer con los siguientes, ¿no? Did she write a book? Ella escribió un libro. Aquí le eliminamos la S de tercera persona porque cuando se pregunta se le elimina la S de tercera persona presente. Entonces queda: did she write a book? Ella escribió un libro. Una vez más observamos que el verbo write aquí está en presente, pero quedó transformado al pasado por la acción mágica que ejerce el did sobre lo que esté por acá. ¿Ok? Vamos con este. They play soccer. Ellos juegan fútbol. They play soccer. Ok, una vez más vamos a aplicar la misma técnica. Basta con añadir el auxiliar did y quedará el play en presente, quedará transformado a pasado por una vez más por la presencia del did. Did they play soccer? Y por último tenemos she works in a bank. Ella trabaja en un banco. Una vez más procederemos. Did she work in a bank? Eliminamos la S de tercera persona y queda convertido en pregunta. Ella trabajaba en un banco. Entonces, observemos de nuevo para que la técnica se haga fehaciente. Veamos que aquí está el verbo go. Utilizamos el auxiliar did porque go no es un verbo modal ni tampoco es el to be, o sea, no es ninguno de los verbos que se invierte para preguntar. Por lo tanto, estamos en capacidad total de utilizar did. Write tampoco es un verbo modal y tampoco es un to be, tampoco no es ninguno de los verbos que se invierte para preguntar. Lo mismo sucede con play, lo mismo sucede con work. Entonces, recuerden que el gran secreto es ese, ¿no? Observar si es un verbo modal o uno de los to be o un to be. Si no es ningún verbo que se invierta para preguntar, como ellos lo son, automáticamente por ende deducimos de que se debe utilizar el auxiliar. En este caso did porque lo queremos en pasado. Si lo quisiésemos en presente sería do o das, dependiendo de la persona. Ok, ya habiendo observado cómo se pregunta, ahora vamos a
observar cómo hacemos oraciones negativas. Ejemplo. You didn't learn English. Recordemos que didn't es la abreviación de did not. El didn't se utiliza más que todo en lenguaje hablado, ¿sí? Cuando hablamos de escritura, cuando nos referimos a escritura, es preferible el did not, pero didn't en un lenguaje no tan coloquial lo podemos utilizar tranquilamente. So, you didn't learn English, ¿cierto? Tú no aprendiste, entonces este didn't pasa al pasado, este verbo learn que se encuentra en presente, ¿cierto? Entonces learn, el pasado de learn sería learned. Pero aquí no necesitamos pasarlo al pasado porque la presencia del didn't, y una vez más hacemos énfasis en los grandes poderes sobrenaturales del did para pasar hacia el pasado cualquier verbo que se le pare por ahí en las cercanías al frente. Entonces, you didn't learn English. Tú no aprendiste inglés. Ellos no entendieron. They didn't understand. Una vez más, el verbo understand está en presente porque la presencia del did le dio la capacidad de enfocarse como un pasado. O sea que donde está el did no puede haber nada en pasado porque él no acepta competencia. Él es muy egoísta, él es un dictador, ¿no? Entonces, fíjate, tiene que conservarse en su presente, aunque signifique pasado, porque la presencia de él, con su varita mágica, lo transformó al pasado. Ellos no entendieron. Ok. Nosotros no viajamos el año pasado. We didn't travel last year. We didn't travel last year. Ok. Una vez más, travel en presente porque didn't, o sea, did, transformó su tiempo del presente al pasado. Así se quede escrito allí en presente, va a significar en pasado porque esta fuerza sobrenatural ya lo logró enfocar hacia el pasado. ¿Okay? Vamos con una preguntita para también de una vez despejar las dudas con la respuesta, ¿no? Did you go to school? Ok, entonces tenemos aquí el did y el go en presente una vez más porque el did, ya como dijimos varias veces, lo llevó hacia el pasado. Ok, entonces las posibles respuestas son: respuesta corta, positiva, yes, I did. Este did va a significar un resumen de todo esto, ¿sí? Entonces hay que desarrollar una técnica que dice que con los auxiliares que me pregunten, con eso mismo puedo responder. O sea, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Me preguntaron con did, respondo con did. Respuesta corta, afirmativa. Yes, I did. O no, I didn't. ¿Sí? Estas son las respuestas cortas, positivas, y respuestas cortas, negativas. Si es respuesta larga, positiva, yes, I, ¿sí? ¿Fuiste a la escuela? Sí, yo fui. Entonces, en este caso que no tengo un did, no tengo el poder mágico del did, sí me veo en la obligación de poner el go en su tiempo pasado. Entonces debo decir, yes, I went to school. Veamos notando de que en la respuesta larga afirmativa, no se utiliza el did. No se utiliza. Es la única forma de la respuesta en la cual no se utiliza el did.
En la respuesta larga, afirmativa. En la respuesta corta, afirmativa, sí se utiliza, ¿no? Yes, I did. Pero en la respuesta larga, yes, I went to school, no se utiliza. Entonces, observemos el fenómeno que acabamos de explicar, que el verbo en este caso, ante la ausencia de la magia del did para transportarlo al pasado, entonces como no está, nos vemos obligados a poner el verbo ir en pasado, que es went. Yes, I went to school. Ahora vamos con la respuesta larga, negativa. No, I, para la negativa siempre se va a utilizar, sea corta o larga, el auxiliar. No, I didn't go to school. ¿Ok? No, I didn't go to school. Entonces, en resumen, quedamos de que se utiliza el auxiliar did para las respuestas o para las oraciones. En este caso, para la respuesta corta, positiva, se utiliza did. Para la respuesta corta, negativa, se utiliza también did. El único caso en el que no se utiliza es en la respuesta larga afirmativa. El resto, todas las otras respuestas lo ameritan. Muy bien. Bueno, y por último, en caso de que tengamos que utilizar dentro del marco de estas preguntas con did, cualquiera de los adjetivos interrogativos como what, when, where, who, etc. En ese caso, ¿sí? Si tenemos alguno de estos adjetivos interrogativos, pues simplemente recurrimos de nuevo a la fórmula mágica, a PPB, ¿cierto? Auxiliar, pronombre personal, verbo, ¿cierto? Auxiliar, pronombre personal, verbo. Y le anteponemos el que tengamos que utilizar, el WH, ¿sí? Lo único que va a variar es anteponerle WH a la PPB y se va a conservar igual. Vamos entonces a hacer un ejemplo. ¿Qué dijo él? WH, ¿no? What. Auxiliar. Did. Pronombre personal o sujeto. Y verbo. Say. Fíjense lo fácil que es, ¿no? What did he say? Es el mismo APPB, ¿cierto? Auxiliar, pronombre personal, verbo, más el adjetivo interrogativo que le corresponda en este caso. Vamos con otro ejemplo. ¿Cuándo llegaste? Vamos con when. When, ¿cierto? Adjetivo interrogativo más el APPB. Auxiliar, pronombre personal, arrive, verbo. When did you arrive? Aquí está el verbo arrive en presente, porque el did lo transformó, como dijimos toda la clase, al pasado. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? ¿Sí? Un último ejemplo para culminar. ¿Dónde trabajaron ellos? ¿Dónde? Where. Y en la PPB. Where did they work? Una vez más, a PPB y le anteponemos, en este caso, el adjetivo interrogativo where, que es el que corresponde para esta pregunta. Muy bien. Bueno, si les gustó el video, por favor, regálenos un like, suscríbete a nuestro canal, con esto nos apoyará muchísimo. Compártelo con tus amigos y con toda la gente que usted piense que puede ser provechoso para el aprendizaje de su inglés. Y activa la campanita para obtener notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo. Muchas gracias.